Hoy hablaremos de una vocación sacerdotal en Ruanda. Mi nombre es Pastor Ububashe y soy sacerdote de la diócesis de Nyundo en Ruanda. Nací el 4 de marzo de 1988 en el sector de Kigeya, distrito de Rutsiro, en la provincia occidental. No estudié para mí, estudié para servir a los demás, para marcar una diferencia en este mundo. Ese es mi propósito y lo vivo cada día. Pastor Ububashe, sacerdote de la diócesis de Nyundo en Ruanda, se forma en Roma gracias a la ayuda Es una historia inspiradora. La Fundación CARF hace un gran trabajo apoyando a sacerdotes de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de cómo se recogen los pedazos, de cómo una sociedad, una nación entera, pues intenta reconstruirse después de haber mirado directamente al abismo. Un tema durísimo. Durísimo. Y para hacerlo nos vamos a sumergir en una historia muy personal que nos llega desde Ruanda, un país cuya historia reciente, está marcada por una herida casi inconcebible. Sí. Nos vamos a apoyar en un artículo, fechado a principios de este mismo año 2026, que cuenta la vida de Pasteur Ububashe, que es un sacerdote de la diócesis de Nyundo. Y el objetivo es entender a través de su trayectoria cómo una vocación individual puede ser, digamos, el reflejo de la lucha de todo un pueblo por sanar. Es que es mucho más que la biografía de un sacerdote, ¿eh? Su vida es casi una metáfora de los desafíos que enfrenta Ruanda. Totalmente. Para entenderlo bien, yo creo que hay que mirar cómo se entrelazan tres hilos. Por un lado, de dónde viene su fe, su anclaje en la familia. El origen. Exacto. Por otro, cómo el genocidio de 1994 lo destroza todo, dejando un vacío que va mucho más allá de las muertes. Y finalmente, la misión tan particular, casi filosófica, que él emprende como respuesta a esa devastación. O sea que no son etapas separadas. Para nada. Es un todo que se explica mutuamente. Venga, pues vamos a meternos en faena y a tirar de ese primer hilo. Los orígenes. Pasteur Ububashe nació el 4 de marzo de 1988 en un pequeño pueblo llamado Kisheyo. Vale. Y el primer dato que te encuentras sobre su vida es un golpe. Se quedó huérfano siendo un niño. Sus padres eran Gerard Musugusugu y Pascasie Nabonibo. Lo cual ya te sitúa en un punto de partida de una vulnerabilidad tremenda. Una infancia marcada por la ausencia, por la pérdida. Eso inevitablemente te obliga a buscar asideros, anclas en otros sitios. Exacto. Y aquí es donde su historia da un giro. El ancla la encuentra en su abuelo paterno, Gerard Bunabati. Ajá. Y este hombre no era una figura cualquiera, no era solo un abuelo cariñoso que se hace cargo de su nieto. El artículo lo deja muy claro. Fue catequista durante 45 años en su parroquia. Es que ese dato es crucial. 45 años. No hablamos solo de un hombre de fe. Ser catequista durante casi medio siglo en una comunidad rural te convierte en una institución. Eres un pilar. Claro. En un país donde las estructuras sociales, como se vería después, eran frágiles y estaban a punto de saltar por los aires. Esta figura del abuelo catequista se convierte en la viga maestra que lo sostiene todo para ese niño. Es una imagen muy potente. Y el artículo detalla cómo construyó esa viga. Le enseñó a rezar desde muy pequeño, pero no de una forma abstracta. Estableció una rutina familiar de hierro. ¿Ah, sí? Se rezaba juntos cada mañana y cada tarde, sin excepción. Y aquí viene un detalle que me pareció fascinante, y creo que lo explica todo. Cada miembro de la familia, por turnos, tenía un día asignado para dirigir la oración. Ojo a eso. Me pregunto si esa rutina tan estricta, en una casa marcada por la ausencia de los padres, era solo un acto de fe. ¿O era algo más, dices? O si era también, y quizás sobre todo, una forma de imponer un orden, una previsibilidad, una estabilidad en medio del caos emocional que debía sentir ese niño. Darle un papel, una responsabilidad en ese ritual diario es una forma de decirle, tú importas, tu voz cuenta, eres parte de esto. No lo había pensado así, pero tiene todo el sentido. No solo aprendió las oraciones, aprendió a guiar a otros. Claro. Y el artículo añade otro matiz. El abuelo sentía un respeto reverencial por los sacerdotes, recibía sus visitas en casa con frecuencia, y el pequeño Pasteur veía esa cercanía, esa admiración. Y por imitación, claro. Claro, por imitación, por aspiración, pues empezó a crecer en él el deseo de ser como ellos. Es un caldo de cultivo perfecto para una vocación, pero no una vocación etérea, mística. Es una vocación nacida de lo tangible, del ejemplo diario,
del respeto encarnado en la figura más importante de su vida. Y hay un dato final sobre el abuelo que cierra el círculo de una forma increíblemente conmovedora. Vivió hasta los 93 años. Vaya. Y pudo ver a su nieto, a ese niño huérfano que crió entre rezos, ordenarse sacerdote. El artículo dice que ese día fue de una gran alegría para él. Falleció poco después, en marzo de 2023. Es que no es solo un final feliz para la historia del abuelo. Es el prólogo de la misión de Pasteur. Es un relevo. La fe que él recibe de forma tan intensa es la misma que va a necesitar, multiplicada por 1000, para intentar reconstruir una comunidad que estaba a punto de ser aniquilada. Y esa fe que sembró su abuelo se iba a poner a prueba de la forma más brutal imaginable. Porque para entender la misión de Pasteur, hay que entender la comunidad para la que trabaja. Claro. Una comunidad que fue sistemáticamente destrozada en 1994. El genocidio contra los Tutsis lo impregna todo. Y el artículo es muy claro sobre el impacto específico en su diócesis, en Iyundo. A veces hablar de genocidio en cifras de cientos de miles de muertos es tan abrumador que se vuelve abstracto. El artículo da detalles del impacto a nivel local, humano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se tradujo esa masacre en el día a día de su iglesia? Pues se tradujo en un colapso. Los datos son demoledores. Unos 30 sacerdotes de la diócesis fueron asesinados. 30. Uf. Y junto a ellos, miles y miles de fieles. La fuente lo describe con una frase muy contenida pero potentísima. La comunidad católica quedó gravemente herida. Es que matar a 30 sacerdotes en una diócesis no es solo asesinar a 30 personas, es decapitar a la comunidad. Exacto. Te cargas a los consejeros, a los mediadores, a los que ofician los ritos que marcan la vida de la gente desde el nacimiento a la muerte. Es un ataque directo al corazón espiritual y social de la zona. Dejas a miles de personas completamente a la deriva. La herida es inimaginable. Y la reconstrucción, claro, tuvo que empezar por lo más básico. El artículo menciona que el obispo de la época se volcó en restaurar iglesias y casas parroquiales que habían sido arrasadas. Levantar los muros. Levantar los muros. Pero el verdadero desafío era la reconstrucción humana. Había un vacío inmenso de liderazgo espiritual. Y aquí es donde se produce una paradoja fascinante. La respuesta lógica y urgente a esa falta de sacerdotes fue impulsar nuevas vocaciones. Y lo consiguieron, ¿no? Lo consiguieron. El artículo dice que hoy la diócesis tiene unos 120 sacerdotes para 30 parroquias, que no está nada mal. Pero al solucionar esa emergencia, sin darse cuenta, crearon un problema nuevo a largo plazo, una especie de crisis silenciosa. Una crisis de formación, lo llama el artículo. Exacto, una crisis de formación. Y esa crisis es precisamente la que define la misión de Pasteur hoy en día. Nos lleva directamente al presente. Pues hablemos de esa misión. Porque su respuesta a todo este trauma, a esa herida, no es la que uno esperaría. No es una respuesta política ni económica. Yo diría que es profundamente filosófica. Y la prueba está en lo que está haciendo ahora mismo. Desde septiembre de 2025 está en Roma, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, estudiando la licenciatura en filosofía. Un momento, porque esto es muy revelador. Podría haber ido a Roma a estudiar teología pastoral, derecho canónico, gestión, algo que sonara más práctico para reconstruir una diócesis. Claro. Pero no. Elige filosofía. Y no cualquier filosofía. La especialización es en ética y antropología. ¿Qué nos está diciendo con esa elección? Nos está diciendo dónde cree él que está la raíz del problema. El artículo lo cita directamente, y esta frase para mí es la clave de todo. A ver. Pasteur cree que el pueblo ruandés sigue necesitando redescubrir el valor de la persona humana y el sentido de su existencia. Tela. Es que es brutal. Es una declaración potentísima. Totalmente. Lo que sugiere es que el genocidio no fue solo un conflicto étnico o una lucha por el poder, fue en su nivel más fundamental una crisis antropológica. Una crisis. Sí, una crisis en la definición misma de qué es un ser humano. Si puedes convencer a una parte de la población de que sus vecinos no son realmente personas, entonces puedes justificar cualquier atrocidad. Pasteur entiende que si la enfermedad fue filosófica, la cura también tiene que serlo. Hay que volver a la raíz. Hay que volver a enseñar y a entender por qué cada vida humana tiene un valor innegociable.
Y lo interesante es que él ya estaba poniendo esto en práctica antes de irse a Roma. En Ruanda, su último destino, fue como capellán diocesano para la pastoral juvenil en la zona de Kibuye. Y el artículo da un detalle geográfico muy bueno. La diócesis de Nyundo tiene dos áreas muy distintas. Gisenyi, que es de mayoría católica, y Kibuye, donde trabajaba él, que es un mosaico de confesiones religiosas. Y hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. Durante la pandemia de COVID, cuando el confinamiento provocó que muchas familias se quedaran sin nada y empezara a haber hambre, Sí. los jóvenes católicos que él pastoreaba se organizaron para ayudar a los más vulnerables, sin importar su religión. Repartieron comida y lo que hiciese falta. Ahí lo tienes. Es la filosofía en acción. No es un tratado sobre la dignidad humana. No, Son jóvenes ayudando a sus vecinos a no pasar hambre. Eso es redescubrir el valor de la persona humana en la práctica, con hechos. y el efecto fue inmediato. Según el texto, ese gesto de solidaridad pura impresionó tanto a la comunidad que varios jóvenes de otras confesiones, protestantes y de otras iglesias, se empezaron a acercar a la Iglesia Católica. No por proselitismo, no. No, sino atraídos por ese ejemplo de humanidad. El testimonio de la acción fue más poderoso que cualquier sermón. Es que eso es lo que reconstruye el tejido social, que es lo que un genocidio destruye. No se reconstruye con discursos, se reconstruye cuando un vecino vuelve a ver a otro vecino como alguien a quien ayudar y no como una amenaza. Claro. Pero esa labor tan impresionante que hacía en Kibuye choca con el problema estructural que mencionábamos antes, esa crisis silenciosa. La falta de formadores. Volvemos a ello. Sí, Es que la lógica después de 1994 era aplastante. Cada nuevo sacerdote que se ordenaba era enviado inmediatamente a una parroquia vacía. La necesidad en el terreno era desesperada. no se podían permitir el lujo de enviar a los más brillantes a estudiar fuera durante años. Imposible. Claro, era una decisión de triaje, de pura supervivencia pastoral. Pero décadas después pagan el precio. Esa decisión, totalmente comprensible en su momento, ha creado lo que el artículo llama, y cito, un número muy reducido de formadores estables en los seminarios y otros servicios diocesanos clave. Es una especie de deuda formativa. Exacto, una deuda formativa que la diócesis arrastra desde hace 30 años. Tienen vocaciones, que es lo más difícil, pero les faltan profesores cualificados para formar a esas vocaciones. Una tormenta perfecta. En la oportunidad de especializarse fuera, Ajá. se conviertan a su regreso en una especie de profesores itinerantes para el resto del clero. Convierten a cada persona formada en un multiplicador. Es una estrategia inteligente y pragmática, dadas las circunstancias. Él no vuelve para encerrarse en una oficina, vuelve para elevar el nivel de toda la diócesis. Exacto. Y aquí el artículo subraya un factor que es fundamental y que a veces se nos olvida. Nada de esto sería posible sin apoyo externo. Los estudios de Pasteur en Roma los financia la Fundación CARF. Se recalca que este tipo de ayuda es vital para una diócesis con recursos económicos muy limitados y que 30 años después sigue arrastrando las secuelas del genocidio. Lo cual demuestra la interconexión global de estas historias, ¿no? La sanación de una pequeña comunidad en una colina de Ruanda depende, en parte, de la solidaridad que llega desde miles de kilómetros. No es una historia aislada, es un ecosistema de ayuda y esperanza. Si echamos la vista atrás y vemos el viaje completo que nos propone este artículo, es que es una pasada. Partimos de un niño huérfano que encuentra en la fe de su abuelo el único pilar en un mundo a punto de desmoronarse. Sí, Y lo vemos décadas después, convertido en un sacerdote que no busca respuestas en la teología tradicional, sino en la filosofía, para intentar curar la herida más profunda de su pueblo, la pérdida del sentido del valor humano. la síntesis es perfecta. Y subraya la idea central que para mí se desprende de todo esto. La formación de Pasteur no es un logro personal. No está en Roma para engordar su currículum. No, desde luego. Es una inversión de futuro para toda su comunidad. Él y los que son como él son la respuesta viva a esa escasez de formadores, a ese vacío intelectual y espiritual que dejó el genocidio. Son la esperanza de que la próxima generación de líderes en Nyundo tenga una base sólida no solo de fe, sino también de pensamiento crítico, de ética y de una profunda comprensión de la naturaleza humana. Una esperanza que se está construyendo sobre unos cimientos muy, muy profundos. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión para darle vueltas. El artículo insiste en que la misión de Pasteur es ayudar a su gente a redescubrir el valor de la persona humana. Y esto me hace pensar,
Cuando una sociedad se recupera de un trauma tan extremo que literalmente deshumanizó a una parte de su población, ¿dónde hay que poner el foco para una reconstrucción que sea real y duradera? Buena pregunta. ¿Está en los juicios, en los tribunales internacionales, en los acuerdos políticos? ¿O está más bien en esta labor mucho más lenta, silenciosa y profunda de restaurar la dignidad y el sentido de la vida persona a través de la filosofía, la fe o la comunidad? Uf. Y la pregunta del millón, claro, es si de verdad se puede conseguir lo primero sin haber trabajado a fondo en lo segundo.